A continuación, comunicación y lenguaje para cuarto primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa y en Clase. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de las lecturas correspondiente al área de comunicación y lenguaje para cuarto grado de primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Hoy saludamos en la interpretación de lengua de señas a Alma. Hola Alma, ¿cómo estás? Bienvenida. Antes de empezar, te recuerdo que debes lavar muy bien tus manos con agua y jabón o utilizar gel antibacterial. Y como siempre recordarte que debes tener preparados tus materiales como tu lápiz, lapiceros, tus hojas o tu cuaderno para tomar las anotaciones que consideres importantes de esta sesión y que puedas invitar a quienes te acompañan en casa para que compartan juntos esta sesión de aprendizaje. Así que si ya estás preparado y tus materiales están listos, es momento de comenzar. Estamos en repaso de los temas de los textos, ¿sí? Ya hemos visto la estructura de textos, cómo trabajar un texto literario, un texto no literario, pero a veces cuando nos toca realizar resúmenes, nos cuesta identificar tanto el tema como la idea principal. En esta sesión vamos a hablar sobre el tema. Y es que muchas veces también confundimos el título con el tema. Y aquí pues te voy a explicar que tienen una diferencia, aunque a veces sí están relacionadas. Así que te presento una imagen por este lado y yo necesito que la observes detenidamente. Observa todo lo que hay, en qué lugar están, qué es lo que están haciendo las personas que aparecen en la imagen. Y quiero que en tu cuaderno escribas de qué crees tú que se trata la imagen. ¿Sí? Escríbelo. Recuerda que aquí puede ser tu interpretación, entonces no hay ningún problema. Comparte y comenta en casa con quienes estás qué idea tienes y pregúntale a ellos qué es lo que ellos interpretan de qué se trata la imagen. Esto nos va a servir para que comprendas la diferencia entre tema y título. Observamos que están como en un parque, hay niños jugando, hay una señora con una bebé sentada en una banca. ¿De qué tratará la imagen? Como te decía, esto puede ser tu interpretación. Ahora te pregunto, al decir de qué trata, colócale un título. ¿Qué título le pondrías a la imagen? ¿Cómo quieres que se llame esta imagen? Puede ser un día en el parque, puede ser, sí, un día con mis amigos, también puede ser, jugando en el parque, ¿sí? Entonces, ¿de qué trata la imagen? De niños y personas que se encuentran en un parque, ¿verdad? Bueno, ¿por qué es importante que tú identifiques? Porque recuerda que no solamente los textos nos brindan información, también las imágenes. Y dependiendo de cómo lo interpretas, tú vas a poder determinar el tema. Y es que a veces decimos, escribe el tema de hoy, pero realmente lo que estamos escribiendo es el título, ¿sí? Ahora quiero que analices dos títulos que tengo por aquí. Y que pienses también y que escribas ahí en tu cuaderno a qué crees tú que se refiere cada uno de ellos. Si tú tuvieras un texto que lleve estos títulos, ¿de qué crees tú que podría tratarse el texto? Si tenemos un texto que se llama Las plantas, ¿de qué crees tú que se pueda tratar? Escríbelo en tu cuaderno. Ahora, escribe Los tres cerditos. ¿De qué crees tú que se puede tratar? Creo que has escuchado esta historia, ¿verdad? Entonces vas a relacionar el título con la historia que ya conoces. Bueno, pues como te decía, el tema de hoy es acerca del tema. Y es que aquí vamos a hacer una diferencia entre el título y el tema de los textos o de las lecturas, porque recuerda que hay diferentes lecturas, narraciones, textos informativos, etc. El título
pues es el nombre que le vamos a dar a un texto. Si bien es cierto, en ocasiones este tiene relación con el tema, cuando nosotros queremos identificar el tema de un texto, debemos hacer la pregunta ¿de qué trata el texto? ¿Sí? Y ahí vamos a poder identificar cuál es el título y cuál es el tema. ¿Sí? Te vuelvo a mencionar. El título es el nombre que le damos a un texto. Muchas veces este título puede ser llamativo. ¿Por qué? Porque recuerda que otras personas leen nuestros textos. Entonces, con el título logramos llamar la atención de los lectores. Pero el tema va más o tiene que ver con el texto en sí. Y poder identificarlo también nos va a ayudar a diferenciar la idea principal, que esto lo vamos a ver en otra sesión. Entonces, cuando tú quieras identificar el tema de un texto, debes responder a la pregunta ¿de qué trata? Esto puede darte como respuesta el título, porque sí puede ser que el título sea también el tema, o bien tú puedas o debas leer el texto e identificar y deducir cuál es el tema. Ahora regresemos a los dos títulos que te presenté hace un momento. Si tenemos un texto que se llama Las plantas, ¿de qué crees tú que va a tratar el texto? De las plantas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tanto el título como el tema es el mismo, tienen relación, porque vamos a hablar sobre características de las plantas y detalles importantes, y ahí pues ya vamos metiéndonos a la idea principal. Pero cuando tú respondes a la pregunta ¿de qué trata? Si la respuesta es las plantas y casualmente coincide con el título, pues el tema y el título es el mismo. Ahora bien, recordemos la historia de los tres cerditos, ¿sí? Recordemos. Sabes que ellos construían una casa y el lobo soplando y todo, ¿verdad? Las derrumbaba hasta que construyeron una casa hecha de ladrillo y que el lobo ya no podía derribar. Bueno, esa es la historia en forma general. El título lleva por nombre Los tres cerditos, pero cuando analizamos el texto no tiene en sí que ver con los tres cerditos, sino con un valor. ¿Recuerdas cuál es ese valor? El valor del esfuerzo. Entonces, ese es el tema del texto de los tres cerditos. Si observas o escuchaste, aquí no tiene relación tanto el título como el tema. Y esto pues es importante que lo puedas identificar, porque es indispensable que leas para poder saber cuál es el tema. Ahora quiero que me acompañes por acá. Tengo yo una serie de textos, los cuales vamos a leer y vamos a identificar tanto el título como el tema, ¿sí? Para poder repasar esto. El primer texto lleva por título La contaminación atmosférica. Presta atención y escucha, porque te voy a hacer la pregunta de qué trata el texto para que tú puedas identificar el tema de esta lectura. La contaminación atmosférica es la existencia en la atmósfera de sustancias perjudiciales para los seres vivos. Estas sustancias pueden aparecer en la atmósfera por acción humana. Gases que salen de los motores, de los automóviles, humos de las fábricas, etc. Las tres formas más conocidas de contaminación atmosférica son la lluvia ácida, el efecto invernadero y la destrucción de la capa de ozono. ¿Cuál te dije que era el título? La contaminación atmosférica. Y si te pregunto, ¿de qué trata el texto? ¿Cuál es tu respuesta? El mismo, ¿verdad? Lo mismo que colocamos en el título es el tema, porque habla de la contaminación atmosférica. O sea que en este texto, tanto el título como el tema es el mismo, pero como te decía, no en todos los textos pasa esto. Veamos el segundo. Presta atención. Cuidado con el mosquito. Ese es el título del texto. El mosquito es nocivo para la salud. Existen distintas clases de mosquitos. Unos transmiten el dengue, otros la malaria y otros la fiebre amarilla. Hay que evitar
que se reproduzca. No deje botes, llantas o macetas en donde se pueda acumular agua, porque en esos lugares los mosquitos depositan sus huevos. ¿Sí? ¿Cuál es el título de este texto? Muy bien, cuidado con el mosquito. Ese es el título. Ahora, si yo te pregunto, ¿de qué trata el texto? ¿Será la misma respuesta que el título? ¿Verdad que no? Entonces aquí debes deducir el tema. ¿Y cómo lo deduces? Vas a responder a la pregunta ¿de qué trata el texto? Te pregunto, ¿de qué trata el texto? Comenta en casa, ¿de qué trata el texto? El tema en este texto sería enfermedades que provoca el mosquito. No podemos decir que el mosquito es nocivo para la salud y las enfermedades porque ahí nos estamos metiendo a ideas principales y secundarias y eso no es el tema. El tema responde a la pregunta ¿de qué trata el texto? Entonces quiero que me ayudes en casa. Vas a analizar uno. Este no tiene ni título ni tiene tema. Entonces tú lo vas a analizar y me vas a ayudar a deducir. ¿Qué título le pondrías? Recuerda, una clave es que el título puede ser llamativo o debe ser llamativo, ¿sí? Y para que tú practiques, no te acostumbres a escribir el tema en el título para que tú puedas deducir cuál es el tema. Escucha, el calentamiento global puede deberse a un incremento del efecto invernadero de la atmósfera. Determinados gases contaminantes hacen que ese efecto sea mayor de lo normal y las temperaturas suban demasiado. El principal efecto del calentamiento global son las sequías prolongadas. Estas sequías pueden alterar profundamente el clima de una región y originar procesos de desertización. ¿Qué título le pondrías a este texto? Escríbelo en tu cuaderno. Piensa en el tema, pero escríbele un título que sea así llamativo. Piensa que este texto lo escribiste tú y que quieres que alguien más lo lea, pero que no pase la revista o el libro donde esté y que, este no me interesa. No, que el título sea llamativo y que lo lean. ¿Qué título le pondrías? En este caso, yo le pondría el título, Nos estamos muriendo. ¿Es llamativo o no? ¿Verdad que sí? Entonces ahí cuando dicen nos estamos muriendo, ya las personas leen el texto. Y al leer el texto van a poder responder a la pregunta, ¿de qué se trata el texto? Te pregunto a ti, ¿de qué se trata el texto? Muy bien. Del calentamiento global. Entonces aquí acabamos de armar un texto o completar el texto con el título e identificamos el tema, ¿sí? Entonces es importante que tú lo identifiques para poder partir de eso al momento de hacer tus resúmenes. Muy bien, entonces te pregunto, ¿qué fue lo que aprendimos en esta sesión? Hablamos sobre el tema de las lecturas. Vimos la diferencia entre un título y un tema. ¿Qué es lo que te toca hacer a ti en casa? Lee en revistas o en periódicos textos informativos. Observa el título y léelos. Y con eso identifica el tema y analiza si tiene relación con el título que lleva ese texto. Te invito a que compartas tus aprendizajes con quienes te acompañan en casa. Así puedes saber si necesitas reforzar y poder ver las anotaciones del tema de esta sesión. No olvides que debes guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa y en Clase. Manténlo todo bien ordenado para cuando sea momento de entregarlo a tus maestros. Agradecemos a Alma, gracias Alma, la interpretación de lengua de señas y como siempre te recuerdo mantener las medidas de higiene para conservar tu salud, lavar tus manos con agua y jabón, utilizar gel antibacterial, usar tu mascarilla si sales de casa y el distanciamiento con las demás personas es muy importante. Te espero en una próxima sesión del programa. Hasta pronto.